Si María es madre de Dios, ¿por qué María no es madre de la deidad? Porque como la deidad es una sola, yo quiero saber por qué no es madre del Espíritu Santo y del Padre. Necesito saber. Adelante y quiero que me responda y no me vadas. 3 minutos. Perfecto. Mira, María no es madre del Padre, precisamente porque el Padre no se encarnó en María. Las filiaciones entre seres humanos se dan entre personas. No sé si tú sabías eso. Tú no le puedes llamar mamá a un repollo, ¿verdad? Porque las filiaciones se dan entre personas, ¿sí? La filiación tiene que ver con un conjunto de emociones, de cuestiones biológicas entre seres humanos, ¿sí? Entonces tú no llamas, por ejemplo, mamá a un gato, ¿verdad? Porque no pertenece a nuestra especie. Tú no llamas mamá a una guanábana, ¿verdad? Tú no llamas mamá a un repollo. Pero entre seres humanos sí se puede tener estas filiaciones, papá, primo, hermano, tío, amigo, etcétera. Bueno, lo que se encarnó en el vientre de María fue una persona, no fue la deidad, fue una persona, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, como existe justamente la creencia de la Trinidad, nosotros hacemos la distinción de lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. ¿Qué es la Trinidad ontológica? La Trinidad ontológica, querido Carlos, es la forma en que interactúan las tres personas de la divinidad sin interactuar con los seres humanos. Ahí estamos hablando de la deidad en forma genérica. Sí, la Trinidad económica, que te estoy enseñando Cristología 1.0, es la forma en que interactúan esas tres personas de la divinidad con los seres humanos. Esas tres personas, en el asunto de la encarnación, el único que interactúa con los seres humanos en la encarnación es el Hijo. Entonces no se encarna la deidad genéricamente, se encarna la segunda persona de la divinidad, que es Jesucristo. Jesucristo, el término curios, el término Cristo, el término Mesías, es un término cristológico que atañe a la persona no del Padre, no del Espíritu Santo, a la persona del Hijo. Entonces, ¿por qué no llamamos a María madre de la deidad? Porque estamos hablando en términos cristológicos, no estamos hablando en otros términos. Entonces, este debate que tú traes en tu cabecita, pues es un debate que no existe en la realidad, ¿no? O sea, nadie, ningún protestante, ningún evangélico te va a decir que María es madre de la deidad. Siempre te van a responder que es madre de Dios en el sentido de que Jesucristo fue verdaderamente Dios. Tú no puedes decir que Jesucristo no fue verdaderamente Dios, a menos que ahorita tú niegues que Jesucristo fue verdaderamente Dios en el vientre de María, porque no has respondido qué es lo que parió María. Tú dijiste, parió una persona, sí, y esa persona era verdaderamente humana y verdaderamente divina, pues ahí está, te pacatea solito, ¿no? Dale. Te queda Dale, dale, dale. prácticamente un Es minuto. todo, Ok, no necesito más pongo mi tiempo. tiempo, pongo mi tiempo, pongo mi tiempo. Bueno, él acabó ahora mismo de destruir la falsa hipótesis de la unión hipostática. Él lo acabó de destruir, lo que escucharon. Él dice que el Padre no se encarnó en María. Entonces aquí se destruyó la hipótesis de ustedes de que esa unión no se puede separar. Pero entonces, si el Padre no fue quien se encarnó en María, entonces tú estás diciendo que quien se encarnó fue el Hijo. Entonces, ¿quién se encarnó realmente? Si tú dices que es Dios, que María es madre de Dios, tú estás contradiciendo las afirmaciones de ustedes, porque tú dices, lo que se encarnó en María es la persona, y esa persona entonces no corresponde a la deidad. Entonces, como tú dices que María es madre de Dios y solamente fue la persona. ¿Te dan cuenta cómo esta contradicción en que ni siquiera ustedes la saben explicar? Tú acabaste de decir de que María lo que parió es la persona. Pues entonces tú acabas de decir de que lo que parió fue la persona, no fue a Dios. Eso tú lo que acabaste de decir. Y destruiste ahí mismo esa falsa hipótesis de la unión hipostática. ¿Se dan cuenta cómo lo destrozó él mismo? Tú mismo lo hiciste añicos. Lo destrozaste, quedó todo destrozado aquí. Entonces también dice que cuando yo hablé de silogismo, no, yo utilizo el silogismo para aplicárselo a ustedes. Te estoy dando de tu propia medicina y te estoy cocinando con tu propia salsa. Yo uso el silogismo que ustedes utilizan. No es que yo abrazo filosofía y toda esa basura que tú hasta ahora has sabido hacer, porque no has sabido defenderte bíblicamente. Tú no tienes Biblia en tu cabeza, tú lo que tienes es filosofía. No me has sabido responder. Entonces dijiste que no se encarnó la deidad. ¿Escucharon bien? Su gente, sus seguidores. Él te acabó de decir que lo que no se encarnó no fue la deidad, lo que se encarnó no fue la deidad. Entonces, ¿cómo tú sostienes que María es madre de Dios y no se encarnó la deidad, como tú dices? Entonces, ¿dónde queda la hipótesis de la unión hipostática? Porque tú dices que están atornilladas y tú acabas de decir que lo que no se gestó fue la deidad. A ver,
Es un mar de contradicciones lo que tú tienes. Es un mar de contradicciones. Tú parece que nunca te has leído un libro porque eres un ignorante, lo que sabes repetir filosofías. ¿Entiendes? Eso es lo que tú sabes hacer. No me has sabido responder. ¿Ok? Hablaste anteriormente de la